¿Qué es el trastorno psicótico compartido? Es un trastorno raro en el que dos o más personas que mantienen una relación cercana desarrollan síntomas psicóticos, como creencias delirantes compartidas entre ellas. Estos fenómenos suelen darse en parejas, familiares cercanos o grupos pequeños, que viven en aislamiento o bajo condiciones de estrés. Las características principales. 1. Inductor y receptor. Generalmente una persona tiene un trastorno psicótico primario y origina las creencias delirantes. La otra persona adopta las creencias delirantes del inductor sin tener un trastorno psicótico previo. 2. Relación estrecha. Las personas afectadas suelen tener un vínculo emocional intenso y vivir en condiciones de aislamiento social. 3. Reversibilidad. En muchos casos, cuando se separa el receptor del inductor, los síntomas psicóticos del receptor tienden a desaparecer. Las personas con trastornos psicóticos compartidos pueden verse involucradas en crímenes debido a los delirios y el deterioro a su capacidad de distinguir la realidad. Estos crímenes pueden ser muy diversos dependiendo de la naturaleza de los delirios. Algunos posibles delitos incluyen crímenes violentos, los delirios de persecución o creencias irracionales de defensa propia pueden llevar a la persona a usar la violencia contra otros. Los delirios de abuso o agresión doméstica en una relación de pareja. Uno de los individuos podría incluir al otro al desarrollar delirios sobre infidelidades o amenazas que no son reales. Delirios por robo o fraude. Algunas personas con psicosis compartidas pueden tener delirios de grandeza o creerse que tienen derecho a ciertos bienes, lo que podría llevarlas a cometer robos, estafas o fraudes para obtener dinero o recursos. Delirios relacionados con la destrucción de propiedad. La creencia de que algo está fuera de lugar o que se debe construir ciertos objetos o estructuras para protegerse o cambiar la situación, que podría llevar a las personas a cometer delitos de daño de propiedad. Crímenes sexuales. En algunos casos, las personas con psicosis compartida podrían desarrollar delirios relacionados con la necesidad de dominar a otra persona, lo que podría derivar en delitos sexuales, como agresiones o acoso sexual. Estas personas pueden no tener control sobre sus impulsos debido a la alteración de su juicio, y las creencias delirantes pueden distorsionar su percepción de lo que es normalmente o legalmente permitido. Homicidio o intento de homicidio. En casos extremos, una persona que sufre psicosis compartida puede llegar a cometer homicidio o intento de homicidio bajo el influjo de delirios paranoides, como creer que la víctima es una amenaza para su vida, o delirios de control, creer que la víctima está poseída o controlada por fuerzas extremas. Algunas posibles causas del trastorno psicótico compartido pueden ser factores psicosociales y biológicos que actuarían como predisponentes para su aparición. De alguna manera, se postula también la existencia de factores genéticos asociados. Por otra parte, es necesario realizar los exámenes de rigor para descartar otro tipo de trastornos, ya sean de origen facticio, de simulación o trastornos psicóticos secundarios a una enfermedad médica. También hay que descartar demencias y psicosis derivadas por el uso de sustancias psicoactivas. Así pues, en general no se ha estipulado causas concretas, pudiendo ser producto de una serie de circunstancias diversas. Se le considera un trastorno mental con una serie de síntomas psiquiátricos de corte psicótico. En lo que respecta a su diagnóstico clínico, es poco frecuente, por lo desconocido de su existencia o la poca consulta que se ha realizado en los pacientes. Afecta a las mujeres, aumentando su aparición según avanzan en la edad. Según la estadística, el 90% de los casos tienen relación consanguínea o cerca de un corte afectivo o espiritual. Adicionalmente, se han encontrado antecedentes familiares en psicosis en un 35% a 60% de los casos. En otros, menos del 10% cursan relaciones de amistad. No obstante, suelen presentarse comorbilidad con otras patologías psiquiátricas como depresión, enfermedades neurodegenerativas y psicosis, entre otros. Hemos visto las posibles causas del trastorno psicótico compartido, un trastorno psiquiátrico que tiene una serie de complejidades que son parte de sus síntomas. Estos pudieran darse por diversas razones, incidiendo una serie de factores que conjugan para su aparición. En el caso de este trastorno, que bien ya no aparece como tal en la versión actual del DMS-5, sigue siendo integrante para muchos. Lo interesante del mismo es que ha inspirado películas y se han documentado en casos famosos.